Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que puedas estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Contarte que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es súper fácil. Debes ver el video completo y de esa manera podrás conocer los requisitos que decimos durante el video. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. También te cuento que ya tenemos lecturas privadas personalizadas. Si deseas una en octubre, te animo que te apures a coger cupo porque la verdad ya me quedan las últimas horitas. Saben que mis espacios laborales son muy reducidos. Si no, pues ya me tocaría para noviembre. Y bueno, los datos de contacto están en el primer comentario. Esta lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida y si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarla pasar. Vamos a comenzar con un mensajito general para todos los acuarios de parte de los angelitos. Míralo tú mismo, te dice iniciarás un nuevo ciclo, vas a volver a comenzar. Muchas cosas definitivamente se van a cerrar para que algo nuevo comience en tu vida, mi querido Acuario. Sé que estás cansado de que a veces las relaciones, las oportunidades laborales o los negocios se han vuelto como un ciclo, como algo que se repite una y otra vez en tu vida. Lo puedo percibir en tu energía que estás bastante cansado, bastante agobiado con situaciones que parece que fueran un día tras otro igual. Eso me resuena mucho decirte. Sin embargo, el universo hoy te dice algo nuevo llega para ti. Y si lo crees, escribe amén en los comentarios ya mismo para que decretes eso para tu vida. Bueno, veamos qué otro mensajito llega de parte de los angelitos y luego pasamos al amor y al dinero. Me dice que va a llegar la oportunidad, Acuario, durante estos días de cobrar venganza con alguien. No sé, llega la oportunidad de que alguien que te ha lastimado mucho como que las pague. Sin embargo, el universo te dice, tú mira todo desde perspectiva. Tú mira todo desde afuera. No te involucres, no manches tus manos con la venganza. Deja que yo actuaré solo, te dice el universo. Bueno, eso quiero que lo tengas muy presente porque de verdad, alguien que te hizo daño, en la vida, el universo, las circunstancias van a estar allí como para que cobres venganza, pero no. Cuidadito con eso y con ganarte un karma. Bueno, eso por una parte. Vamos a ver entonces qué viene para el plano de lo amoroso y del dinero. Y si no te has suscrito, te invito a hacerlo ya mismo y activar la campanita de notificaciones para que, como te dije, estés en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis y son solo para suscriptores. Bueno, empezamos con los solteros. Veamos qué viene para los acuarianos que están solteritos. ¿Qué viene para mis acuarianos? Una época en la cual la intuición va a jugar un papel enorme. Me dice, vas a empezar, no sé, llega con este nuevo ciclo a conocer mucha gente. Siento que tu vida social, Acuario, va a empezar a revivir porque percibo mucho que la vida de algunos de ustedes se ha convertido en el trabajo o en estar encerrados en la casa 24/7. Me dice que nuevas personas van a empezar a llegar a tu vida, pero que es súper importante que te dejes guiar muchísimo por la intuición. Me dice, no te afanes, no te aceleres como a conseguir una pareja simplemente por evitar la soledad, porque podrías estar como cometiendo un error muy grande. Es importante que esto lo tengas en cuenta para que no cometas este error de estar con alguien solo por la desesperación. Recuerda que las relaciones deben construirse por el amor, porque realmente uno quiere estar con alguien más y no desde el miedo o desde el temor. La carta de la muerte me indica que algo va a morir, una etapa va a morir. Dije algo, no alguien, ojo. Entonces, algo va a morir para que ese nuevo ciclo del cual nos hablaban los angelitos comience.
Súper importante que tengas presente eso. Hay algo a lo que hay que darle un cierre y un cierre definitivo. Cierre definitivo es definitivo. Tú sabrás a qué me estoy refiriendo, o mejor dicho, a qué se refieren tus guías espirituales. Vamos a ver entonces qué viene para los que tienen una conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Puede que estén juntos o separados, puede que estén incluso en contacto cero. Y eso no influirá. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Contaré hasta 3. 1, 2, 3. Quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona junto al tuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a ver entonces qué siente, qué piensa y qué quiere, qué se viene para esta relación y qué te aconseja el tarot. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene para esta relación? ¿Y qué te aconseja el tarot hacer frente a esto? Es nuestra última fila. Ok, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es lo que realmente está sintiendo en este momento esa persona? Míralo tú mismo, la carta de la fragilidad. Alguien que siento que su polo a este mundo, su equilibrio eras tú. Así, esta persona no la está pasando para nada bien, Acuario. Independiente de lo que esté diciendo, independiente de lo que esté demostrando por fuera, siento que es alguien que está roto, alguien que la está pasando muy, muy mal realmente por ti, Acuario. Llora por ti, está sufriendo por ti. No es como que la esté pasando muy bien, tan bien como lo está manifestando en sus redes sociales. ¿Qué piensa? Esta persona piensa realmente que la relación entre ustedes dos sería mejor o hubiese sido mejor si hubiese existido este equilibrio que me marca aquí esta balanza. Pero piensa mucho en el tema de que las cosas no fueron así y que quizá fue Acuario quien dio más, fue Acuario quien entregó más, fue Acuario quien realmente estuvo allí dándolo todo, dando de sí mismo, entregando. Entonces veo que esta persona está empezando a caer en un proceso de autorreflexión, un proceso de no sé qué es lo que haya pasado, pero se estrelló con algo o con alguien y ahora sí se está dando cuenta. Y ahora la carta de la inversión me dice, ahora sí quiere darlo todo, pero no sabe tú en qué posición estás. Finalmente, ¿qué quiere hacer? Y es muy claro el mensaje. La carta del dispensador me dice que es alguien que llega para entregar, que es alguien que llega para darlo todo. Si antes tú tenías que estar detrás de esa persona, yo te aseguro, de verdad que te aseguro que esta persona va a regresar muy pronto, más temprano de lo que tú te imagines, y va a regresar para darlo y se te hará hasta una persona extraña, hasta incómodo de lo intenso o intensa que se va a poner como por asumir las cosas. ¿Qué se viene en el futuro inmediato? Siento que algunas de las relaciones están en crisis que se van a tardar siempre su tiempito en resolverse. La cosa no va a ser tan fácil. Veo que estás muy molesto, muy enojado y que te es difícil perdonar ciertas situaciones y creo que tienes razón en la mayoría de ellas. ¿Qué se viene además? La carta de la búsqueda me dice que esta persona realmente hará contacto y comunicación. Si están, digamos como en ese contacto cero, te pido de todo corazón que no seas tú quien como que busque a esta persona, sino que permitas que sea él o ella quien se aproxime a ti. Además, miren que me llega la carta de la transmutación, entonces esto es una carta muy bonita, es una carta que me dice que para ti las cosas van a empezar a fluir de una mejor manera. No sé, yo siempre he interpretado
varias cosas en esta carta y me gusta mucho porque para mí, no sé, se asemeja como al diente de león, ya con algunos petalitos por ahí. Pero esto me habla de situaciones en las que cambias y comienzas a fluir de una mejor manera. Me habla de situaciones en las cuales siento que ya no eres el mismo acuario manipulable. Siento que eres un acuario que ahora ha sacado sus agallas y sabe defenderse. Que si esta persona ahora está frágil o no, pues amigo, la gente cosecha con el tiempo lo que ha sembrado. Entonces, tú enfócate en tu sanación, tú enfócate en seguir adelante con tus planes, con tus proyectos. Deja que el universo le enseñe lo que tenga que enseñarle. ¿Qué te aconseja en este momento el tarot? Para algunos de ustedes cuya intuición les está diciendo que ya no regresen con esa persona, la carta del ermitaño les dice es tiempo de quedarse un tiempo solitos. Para aquellos que están en pareja y están pidiendo una señal para terminar, les dice que este contacto cero es súper necesario para que les valoren, ¿sí? La carta del loco me dice que es importante aprender a dar saltos de fe, más que todo hacia tus sueños. Siento que algunas de las relaciones les generaron a ustedes dudas y temor respecto a lo que ustedes son capaces de hacer como personas y como profesionales. No duden de sus capacidades porque alguien más les dijo. No duden de sus capacidades porque alguien más los hizo sentir menos. No sé a quién le caiga esto, a quién le resuene, pero veo que ustedes eran unas personas antes de y después de este personaje. Entonces, cuidado, mucho cuidado porque siento que han dejado aspectos importantes de su vida por darle gusto a alguien más. La carta del carro me dice que respecto a lo que se viene hay infinitas posibilidades para ti. Infinitas posibilidades de todo en general. Veo que ya no es tiempo de centrarse solamente en alguien. El error de algunos de mis acuarianos es que cuando se enamoran lo hacen tan fuerte, tan profundo, que vuelven a esta persona como el centro de su universo. Y las cartas les dicen ahora hay infinitas posibilidades con esta carta del mago. No es el único cucaracho, no es la única cucaracha, hay más. Hay un cucarachal, no mentiras, pero sí hay muchas posibilidades que explorar allá afuera. Vamos a ver qué nos dice las cartas para la economía. Bueno, para todos aquellos que en este momento están sin trabajo, me dice es tiempo de tomar una decisión contundente. Si crees que realmente te conviene irte a otro lugar, hazlo, pero toma una decisión. Si estás dudando si sí o poner un emprendimiento, hazlo, arriésgate, pero necesitas dejar de deambular entre varias decisiones porque el tiempo va pasando y parece que no fluyes o no te decides hacia algo. Tiempo de tomar una decisión respecto a tu economía. Para los que están con trabajo en este momento, me dice que puede estarse presentando un problema en la empresa, en tu trabajo, con tu negocio y que te recomienda mucho solucionarlo de manera diplomática. No es tiempo para pelear ni para contender porque terminarías perdiendo más de lo que tú crees. Así que cuidado. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 57. Y en este momento te vamos a contar los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder algunas preguntas que dejen en los comentarios. Deben ser puntuales y si es de amor, poner el signo de ambos. Recuerda que su pregunta entra en un sorteo. Y también los en vivo que ahora serán solo para suscriptores. Los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos al canal, darle like a los videos, activar la campanita y decir qué fruta fue la que dejamos en un sticker durante el video. Si les gusta, sí o no y por qué. El por qué es importantísimo. Bueno, mil bendiciones a todos ustedes y los llevo en el corazón.